Y bueno, ya llegamos a ese momento para estar más sanos, saludables en nuestra sección de Ser y Salud. Y tenemos a nuestro querido amigo, el doctorazo Oriol. ¿Cómo estamos, caballero? Doctor Oriol, A todo buenos dar. días. Mi doc. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Bienvenido. Pues qué bueno. Vamos a hablar hoy de, a ver si el tiempo nos permite hablar de dos temas importantes. Ok. Uno es los cuidados paliativos. Es un tema muy importante en este siglo XXI, voy a decir por qué. Y vamos a ver, cuando visitamos a un enfermo en el hospital, cuál debe ser nuestro comportamiento y cuáles son las ventajas de que lo hagamos, ¿no? Entonces, hablando del primer tema, o sea, de los cuidados paliativos, esto se va a referir más que todo en esta época en que el promedio de vida se ha ido prolongando cada vez más. La mujer vive como promedio 77, el varón como promedio 74, y esto ha hecho que un grupo de enfermedades aparezcan y, por supuesto, nos cobren la vida, como es lógico. La vida no es eterna, es un ciclo, eso no podemos olvidarlo. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de aquellos cuidados que nos permiten dignificar la muerte como tal. O sea, son aquellos cuidados que nosotros vamos a ofrecerle a un enfermo que está en fase terminal, que es aquel enfermo que como promedio de vida le va a quedar menos de 6 meses. Y entonces esto va a tener una repercusión no solo en el enfermo, sino también en la familia, como es lógico. Y hay un grupo de enfermedades, sobre todo, mira, el cáncer, que cobra alrededor de 840.000 casos todos los años, y que se muere el 60% de los que diagnosticamos con cáncer. Aquí podemos incluir el VIH-Sida, que hemos hablado en otros programas, que ya no es una enfermedad que debe cobrar la vida si se hace el tratamiento adecuado. En aquellos casos en que no haga tratamiento, pues va a requerir también de cuidados paliativos. Podemos hablar de algunas insuficiencias cardíacas y respiratorias, como la fibrosis pulmonar. Podemos hablar de la insuficiencia renal en la fase terminal. O sea, hay un grupo de enfermedades que están incluidas dentro de estas atenciones que nosotros podemos brindar a este grupo de enfermos. ¿Por qué? Porque el sobretratamiento se está evitando cada vez más en aras de no estar pues picando y maltratando al enfermo. Entonces ya hay diferentes unidades, hay diferentes centros hospitalarios, e incluso muchos de estos tratamientos se hacen en el hogar, con el ingreso domiciliario, si las condiciones lo permiten. No hay ningún lugar donde tú puedas morir más feliz que en tu propio hogar, rodeado de tus seres queridos, rodeado de las personas que te pueden ayudar, rodeado de tus imágenes, de tus creencias religiosas, de tus amigos. Y entonces esto, si se logra, pues es una manera de dignificar la muerte. Y esto, por supuesto, no es que, por ejemplo, demos egreso a un paciente que se vaya a su casa sin otra atención. O sea, detrás de esto va a haber psicólogos, detrás de esto va a haber enfermeras, va a haber médicos y va a haber diferentes personales profesionales, trabajadores de la salud, como trabajadores sociales, que pueden seguir visitando al enfermo en su casa, que le pueden seguir dando la atención que él requiera. Sobre todo, hablamos de alivio del dolor. Por ejemplo, en el siglo pasado, los tratamientos médicos eran solamente sintomáticos. O sea, hasta el siglo XIX, o sea, el antepasado, pues ya en el siglo XX ya la medicina se tornó diferente y es lo que ha hecho que el promedio de vida sea mayor. Pero entonces viene este grupo de enfermedades que sí van a requerir de tratamientos sintomáticos más específicos. O sea, resolver la falta de aire o disnea, resolver el estreñimiento en el caso de que los tenga, porque son muchos pacientes que a veces no se pueden trasladar, evacuar la vejiga en algunos casos, dar alimentación, que en algunos casos se va a requerir una sonda de Levin o una sonda nasogástrica, como dije anteriormente, aliviar el dolor. O sea, es dar toda una serie de cuidados, incluyendo el baño en cama, o sea, el baño de esponja. O sea, es dar toda una serie de cuidados que cuando el enfermo se vaya, su tránsito por la vida haya sido placentero, y que entonces se va, y la familia, sobre todo el apoyo a la familia, porque a veces la familia, por supuesto, sufre la enfermedad y no sabemos quién de nosotros mañana puede estar con una situación de esta magnitud, y por eso tenemos que sensibilizar a la sociedad y tenemos que todos ponernos en función de poder dar los últimos días de la vida de un ser humano sean los más gratificantes que puedan resultar. Entonces, de esto se trata, los cuidados paliativos
y reitero, son para aquellos enfermos que solo le queden como promedio 6 meses de vida. Y voy a hablar, nos dio el tiempo para hablar brevemente de cómo debe ser la conducta de uno cuando visita a un enfermo. Ajá. Esto es importantísimo. Sí. Cualquier hospitalizado requiere de la visita del amigo, de la familia, de todos sus compañeros de trabajo incluso, pero a veces esto no se hace de la mejor manera. Esto hace que el paciente se sienta mucho mejor. Esto cura más que cualquier medicina, hay que decirlo. Pero el que va a visitar a un enfermo debe hacerlo primero pasando por la estación de enfermería y preguntar si puede visitar al enfermo, claro, si no le están haciendo algún procedimiento que pueda en ese momento interferir con él mismo. No debe llevar comida ni nada de la calle. Esto no va a ayudar al enfermo. Claro. Esto hay que saberlo. Si quiere llevarle algo, llévele libro, llévele la música que prefiera este enfermo, pero sobre todo no le lleve preocupaciones. No ponga caras de espanto y expresiones inadecuadas. Claro. Cuando le esté contando de qué lo trataron o qué enfermedad tiene y no le lleve ningún mensaje negativo de qué le pasó a tu pariente o qué le pasó a tu vecino en relación a esa enfermedad. ¿Por qué? Porque esto no va a ayudar al enfermo. Usted tiene que ir con un mensaje positivo, con un mensaje que le lleve esperanza, que se va a recuperar. Eso tiene que ser lo otro, tiene que ser una visita breve. No debe superar ninguna visita hospitalaria más de 10 minutos. Y por eso se referían antes a la visita médica. Es muy breve. Claro, tiene que ser breve, justo. Sí. Tiene que ser una visita de 10 minutos. ¿Por qué? Como máximo. Porque el enfermo, además, cuando se está recuperando, lo que menos quiere también es estar atendiendo a las personas. Sí. Y si en lo posible, siéntese. A todo el mundo le crea ansiedad ver a alguien de pie. Entonces, si el enfermo lo está viendo usted de pie, también se pone ansioso. Que las visitas no deban superar las 2 o 3 personas como máximo por turno y sobre todo estar bien consciente de qué tiene nuestro enfermo y en qué podemos ayudar tanto a él como a la familia, porque a veces son familias cortas, que requieren a lo mejor que alguien lo ayude a cuidarlo de noche y entonces está todo el día con miles de personas y está solo en la noche porque nadie lo acompaña. Entonces, esto hace mucho bien al enfermo, las visitas al hospital, cuando cualquiera esté hospitalizado, pero siguiendo este grupo de consejos, pienso que esta visita no solo va a ser más productiva, sino va a ser mucho mejor para quien está padeciendo o pasando por una enfermedad en ese momento. Claro. ¿Y qué opinas, doctor Oriol, por ejemplo, que se les organice una fiesta de cumpleaños? Porque a veces pasa que es su cumpleaños, están delicados y tienen que estar hospitalizados. No. No porque le lleves a lo mejor pues, un pastel o comida, no, pero algún tipo de... Tú puedes llevarle un presente, si coincide su hospitalización con su cumpleaños, pues nada mejor que pasar y llevarle un obsequio, algo de su agrado, pero igual, cumpliendo todas las normativas que te dije anteriormente, de visita breve, estancia y sobre todo, recuerden, aunque cumpla año alguien, al lado siempre hay otro enfermo que no solo no está cumpliendo años, sino que requiere a lo mejor del silencio, de la tranquilidad, porque todas las enfermedades no son iguales y todos los cuidados para cada uno no son iguales. Entonces, tú tienes que tratar de ser muy cuidadoso y tienes que ser muy discreto a la hora que vayas a visitar a un enfermo, porque acuérdate que en una sala hospitalaria tiene varias camas y varios enfermos. Sí. Y hay que tratar de no molestar. Silencio. Claro. Así es. Sí, ahora sí que hay que respetar mucho al de al lado, aunque luego hay lugares donde sí están en privado los... Aunque estén en privado, generalmente se escucha, o sea, no están tan separados. Sí, porque no es... A ver, si tú estás en una habitación de un hotel y estás escuchando a veces lo que hacen los del lado, imagínate en un hospital. O sea, sí, obvio, sí, no es la fiesta. Pero, ¿qué piensas de esta cuestión? Porque a mí me ha tocado que está algún amigo muy cercano y de pronto, oye, ya estoy cansado de la comida de aquí del hospital, ¿me podrías traer una tortita? ¿Por querer apapacharlo? No, eso a veces, esos errores garrafales a veces conllevan a que el paciente empeore. Hay que preguntar por qué es la dieta que tiene un paciente. O sea, no por gusto, un paciente tiene una dieta líquida en un momento, no por gusto pasamos a blanda y no por gusto damos una dieta libre. O sea, nosotros para nada nos gusta restringir la comida al paciente. Cuando lo hacemos es porque hay una indicación específica. Cada enfermedad o cada cirugía va a requerir un tipo de dieta determinado, que no es permanente, o sea, es por un periodo de tiempo breve, y se debe respetar. Algo que no se debe nunca llevar de la calle es ningún comestible. Nada, ni líquidos, ni sólidos, ni líquidos, ni sólidos de ningún tipo.
con eso no va a ayudar al enfermo. Usted lo ayuda más si le lleva un libro, como te dije, música, Claro. si le llevas un obsequio, si le llevas, no sé, algo de su agrado, tal vez un par de chancleta, tal vez una buena pijama, tal vez una buena bata, algo que además va a perdurar y te lo va a agradecer, y que no va a complicar su salud. Claro, ahorita dices algo Igual bien que importante. medicamentos, 0 medicamentos. Ok. Es que esa cuestión, de pronto uno pues dice, ay, le operaron el Para pie, no le animarlo. pasa nada si lo apapacho con esa torta que me pide. Pero hay que ver, hay que ver qué anestesia le aplicaron Exactamente. y si Claro. está contraindicada la comida con esta anestesia, si puede hacer una broncoaspiración. Y entonces cuando vienes a ver se te complica el enfermo por algo que tú piensas que no lo va a perjudicar. Exacto. Nosotros no sabemos No sabemos realmente, por qué eso le va a ustedes pasar. Claro, como expertos es como dan cosas nosotros muy, muy estamos de este literales. lado y del lado ya de las cámaras no sabemos nada. No sabemos operarla. Hay que respetar el trabajo de ellos que llevan la cámara. Claro. A nosotros no se nos ocurre manejar esas cámaras. Entonces, lo mismo sucede con el hospital. ¿Y Así qué que- pasa cuando alguien está ya en fase terminal, que ya son sus últimos Momentos. sus últimos días? Ahí, Se le puede dar el gusto de decir, ahí "Oye, sí, hay que quiero- darle el gusto que el paciente se requiera. Ok. Ahí no hay limitaciones. Cuando un paciente está en fase terminal, de eso se trata. Ahí sí, hay que darle lo que quiera. Ahí hay que decirle todo lo que desee y todos los gustos cumplírselo. Todo ser humano se debe ir de este planeta con sus deseos y gustos cumplidos. Lo que quiera es lo que quiera. Ahí no hay limitante. Es un paciente que ya está en fase terminal, le quedan 6 meses de vida. Lo que él desee se lo vamos a hacer y lo vamos a complacer. Vaya, pues Vaya. muchísimas gracias, mi doc. Gracias. Siempre De nada. es buenísimo Oriol. tenerte aquí en el programa. Sí, El gusto es nos nuestro. encanta. Nos nutres con toda esa información. Qué bueno que... Gracias. Sí, De y nada. sobre todo Gracias, para doctor todos Para, ustedes Oriol. para el también. auditorio, claro. Sí, Exactamente. muchísimas gracias. De nada. Y nos vemos pronto entonces, mi Claro, doc. guerra de sexo hoy, ¿no? Hoy no vamos a tener Hoy guerra no. de sexo. Bueno, el próximo La jueves. próxima Exactamente. semana sí, Sí, porque sí. se quedó, Eso se quedó ese tema pendiente se quedó claro. todavía, ahí así muy que- candente. Pero muchísimas gracias, mi De doc. nada, amigo mío. Gracias, Nosotros doctor nos Oriol. seguimos aquí en su programa Super Supermanzana Manzana 21 21. y nos vamos a dónde, Mitzi. A un corte comercial, pero ya volvemos. No le cambie.